Ay, Ahí está, ahora sí ya. Ahí está. Sale. Ok. lista. 3, 2, 1. Hoy me acompañan Brisna Barrera y Erika Sánchez, juntas mejor conocidas como CAIB, especialistas en desarrollo humano y programación neurolingüística para hablar de las emociones. Bienvenidas, chicas. Qué gusto que hayan aceptado esta invitación. Muchas gracias, Luisa. Pues muchas gracias por la invitación. Nosotros encantadas, así que pues aquí estamos listas para que tratar de aportar, de ayudar y lo que pues nos puedas preguntar y podamos responder con todo gusto, pues aquí estamos. Así es, un gusto enorme poder aportarle un granito a una gran montaña. Muchísimas gracias, Luisa, por la invitación. Gracias a ustedes. Pues para comenzar, me gustaría iniciar porque nos compartieran qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Ahorita que está todas las circunstancias y con las emociones como montaña rusa, ¿no? Muchas personas así como pasan la montaña rusa y sube y baja, ¿no? Entonces, así como cuando estás en una montaña rusa tienes un cúmulo de emociones de todo tipo, entre miedo, pavor, emoción de diversión, pues creo que una montaña rusa describe muy bien el mundo de emociones que podemos vivir. Pero, ¿qué son las emociones? Esa es la pregunta. Una emoción es un sentimiento que puede venir de un pensamiento. Un pensamiento puede ser de una idea que tú ya traigas concebida, de una creencia respecto a tu pasado o a tu presente o a lo que tú estés viviendo. Puede venir o incluso pues de una situación, ¿no? Pero por lo regular la emoción viene de una idea concebida o a veces creada por un entorno o por una idea que uno mismo se hace, ¿sí? Por un pensamiento al final de cuentas. Un pensamiento genera una emoción, ese sentimiento que puede tener diferentes niveles. Una emoción puede ir pues desde nivel súper bajo, puede ir subiendo hasta sentir emociones intensas y emociones, como te digo, de todo tipo. Tristeza, alegría, angustia, frustración, negativas y positivas, ¿no? Positivas como la diversión, la pasión, la motivación, todas las emociones tienen, así como la montaña rusa, pues muchos niveles en los que se pueden vivir y lo que lo detona, pues son nuestros pensamientos, nuestras ideas que traigamos en nuestra cabeza. ¿Qué te parece, Luisa? Sí, la verdad es que sí, es totalmente natural, creo. En mi experiencia sí ha sido así. Es una montaña rusa, sobre todo en el emprendimiento. Y como bien lo mencionas, en el momento actual que vivimos hoy a causa de la pandemia mundial, pues muchas personas hemos tenido que realizar una serie de ajustes y cambios, y uno de ellos específicamente tiene que ver con esto de adaptarnos a trabajar desde casa y cómo pues trabajar desde casa también puede activar emociones. Estas emociones que mencionas, Brisna, en donde también pues a veces sentimos miedo, a veces sentimos incertidumbre, a veces nos sentimos felices, nos sentimos muy contentos, llenos de actitud, de energía, de buena energía, y también hay momentos en los que nos cansamos y pues la mente es poderosa cuando trata de convencernos de algo. Entonces, en este En positivo sentido, y negativo, ¿no? sí, mi segunda pregunta sería, en este sentido y en este contexto, ¿cómo utilizar y cómo hacer que las emociones trabajen a nuestro favor? ¿Cómo hacer y cómo identificar que las emociones trabajen ahora sí que se volteen a nuestro favor? Como decía Brisna ahorita, tener un cúmulo de emociones en donde ojalá pudiéramos seleccionar con esta me quedo y con esta no. Bueno, así de sencillo puede ser. Simplemente el primer paso es identificar. Primero hay que identificar qué estás sintiendo, cuál es esa emoción que estás viviendo, y en función de ello entonces podrás saber qué hacer con ella. Lejos de enfocarnos en qué lo está detonando para no incrementar más esa emoción, sobre todo si es negativa, si es, a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Porque a lo mejor nos podemos llegar a perder con una pregunta tan simple es, ¿qué sientes? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Puede ser alegría, enojo, tristeza, diversión. Bueno, primero, una vez que lo identifiques, vas a poder saber qué hacer con ella.
Si tú eres una persona que normalmente estás tranquila y de repente te viene toda esa emoción con ganas de querer hacer un no sé qué, qué sé yo, el primer paso es identificar. Ese no sé qué, qué sé yo, tiene un nombre. Y ese nombre es solamente tómate un respiro y, a ver, ponte a pensar, a ver, es como si voltearas a ver a tu interior y dijeras, a ver, ¿en dónde lo estoy sintiendo y qué estoy sintiendo? Ajá, respiro profundamente, entonces identifico, ok, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo en ese momento, ay, ok, frustración, ay, sí, sí es eso, o, ay, energía, mucha alegría, que no sé cómo qué, ni sé qué lo está detonando. Y al final, lo que queremos nosotros es saber qué hacer con esa emoción, pero el primer paso es identificarlo. Paso 1, identificar, para poder saber qué hacer con ella, ¿no? Y una vez que la identificamos, ¿qué tip o qué herramienta podrían compartirnos para dar un siguiente paso? Porque muchas veces la identificamos y a veces cuando asociamos estas emociones a significados no tan positivos, podemos quedarnos como en pausa, como, ok, la sentí, o está bien. ¿Cómo no adormecer estas emociones? ¿Cómo realmente escucharlas y pues aceptar que son parte de un proceso natural del ser humano? Fíjate que lejos de perdernos en las emociones, bien lo dices ahorita, ¿no? Es aceptar que como ser humano que soy, estoy expuesto a sentir ese cúmulo de emociones. Y cuando nosotros aceptamos qué estamos sintiendo, entonces podemos reconocer y saber qué hacer con ellas. Si estamos inmersos en situaciones como una pandemia en este momento, estoy segura que estás presentando emociones que a lo mejor en tu vida pensaste que ibas a sentir. Luego, entonces, ahorita, ¿qué hacemos con esas emociones? Bueno, primeramente, además de identificarlas, es saber canalizar esa emoción. ¿Qué hacer con un sentimiento negativo? ¿Y cómo transformarlo? Bueno, creo que eso es un reto que ahorita nos estamos enfrentando. Para aquellos que estamos en casa trabajando, para aquellos que estamos emprendiendo ahorita en una modalidad diferente a la que habitualmente estábamos viendo, ejerciendo, creo que ese es el reto, enfrentarse a una emoción en una circunstancia diferente, pero pasa algo, que la circunstancia al final del día deja de ser lo que está detonando la felicidad que todos tenemos dentro. A la circunstancia es como lo decimos nosotros en programación neurolingüística, es un mapa. Y aquí es como tú estés observando ese mapa que se llama vida, es como vas a enfrentar la situación que estés viviendo. Cuando hablamos de el mapa no es el territorio, es como lo llamamos en programación neurolingüística. Estamos hablando de la percepción, la decodificación de todo lo que está pasando a tu alrededor y cómo eso representa lo que decía Brisna ahorita, un pensamiento y te genera una historia y esa historia te hace que nazca en ti una emoción. Okay. Hablando de emociones, y este es un término realmente nuevo para mí, en las emociones, y que son las emociones ecológicas. ¿Qué son las emociones ecológicas? Ok, mira, antes de hablarte un poquito de las emociones ecológicas, sí quisiera también complementar un poco lo que dice Erika con el canalizar. Y a mí me viene a la mente algunas cosas que yo hago y como pueden servir a lo mejor como tips de cuando canalizas las emociones, ¿no? Tú dices, oye, pues ando muy frustrado, ¿no? ¿Qué hago? A mí a veces me hacen carrilla en la casa porque cuando ando limpiando exhaustivamente, ok, ay, voy a limpiar la cocina profundamente, no, voy a limpiar los baños profundamente o algo así. A veces es porque consciente o inconscientemente necesitamos sacar cierta energía, más ahorita que estamos en casa. Entonces, diferentes formas de canalizar esas emociones puede ser con el ejercicio, o sea, ¿sabes qué? Pues, ¿dónde puedo hacer ejercicio? ¿En qué parte de mi casa? Agarra un pedacito o la sala, el comedor, donde puedas, donde tengas el espacio
y te das el tiempo de hacer ejercicio. Puedes involucrar a la familia o no, como te sientas, ¿no? Al final de cuentas, cada persona dentro de la familia tiene una necesidad distinta. Pero bueno, el ejercicio, la limpieza puede ser una forma de canalizar emociones, ordenar puede ser una forma de canalizar emociones. Aquella caja desordenada que está en cierto lugar, te pones a ordenarla, entonces tu mente se distrae y busca una forma de darle solución a algo. Porque cuando los pensamientos están enredados y empiezas tú a acomodar cosas, también los pensamientos se acomodan. ¿Me explico? Entonces, eso por mi parte, me pongo a acomodar cosas o me pongo a limpiar o pongo a hacer ejercicio, entonces yo les comparto esos como tres tips y hablarlo pues también es muy importante, hablarlo con alguien, con una o dos personas, con tu mamá, con tu hermano, a lo mejor no con las personas que viven contigo para no contagiar, con un amigo que a lo mejor también y te va a contar toda su historia de cuarentena también, pero de alguna manera desfogas, ¿no? Esas emociones, la canalizas de alguna manera para que te sientas mejor, ¿no? Bueno, Amiga, o también despiertas tu modo creativo, ¿no? Y entonces claro. empiezas a innovar, a ver qué voy a hacer ahora en la cocina, qué receta nueva voy a hacer, o pongo más atención en el jardín, o esas nuevas cosas que a lo mejor antes no tenías el tiempo para hacerlo y ahorita sí lo tienes. Pues es otra manera también ahí de poder canalizar la emoción. Y que incluso, pues muchas veces en estas actividades que bien mencionan, podríamos descubrir una nueva versión de nosotros que nos cae bien, que nos gusta, y en una de esas, y quién quite y hasta emprendemos una nueva idea, ¿no? Ándale, totalmente. Muy bien. Bueno, y pues contestando entonces tu pregunta. hablando de las emociones, sí, de las emociones ecológicas, hablando de las emociones, ¿qué son las emociones ecológicas? Ok, las emociones ecológicas, todos conocemos el término de la palabra ecología en el medio ambiente, ¿sí? Entonces es muy fácil relacionarla. Ecología en el medio ambiente es hacer actividades, cosas ecológicas, es que hacen bien al medio ambiente, ¿verdad? Que no lo perjudican. Una actitud ecológica en el medio ambiente, pues es el cuidado de la naturaleza, de los animales, no contaminar, etcétera. Entonces, una emoción ecológica es como si dentro de ti fuera tu propio medio ambiente, ¿sí? Entonces es ser ecológico contigo mismo, es cuidar tus emociones, cultivarlas de alguna manera. ¿Qué es una emoción? ¿Qué son las emociones ecológicas? Eso, que haga bien a ti y que haga bien a tu entorno, porque tú eres como, es la forma en la que podamos relacionarla con el medio ambiente, la palabra ecología, y la podemos fácilmente adaptar a las emociones. Si me hace bien a mí, me hace bien a mi entorno, entonces es ecológico, ¿sí? Ok. ¿Cómo convertir una emoción en una emoción ecológica? Sobre todo hablando de emociones invasivas ahorita en el sentido negativo. Digo, si yo quiero convertir una emoción positiva en una emoción ecológica, pues ya por su misma naturaleza lo es. ¿Por qué? Porque me genera un bienestar. Entonces, pero el reto está en cómo convierto una emoción negativa a una emoción ecológica. Y ahorita lo comentábamos, el hecho de transformar una emoción negativa a una emoción positiva, ahí es el reto, en donde el proceso en el que vayas a hacer, o sea, a través de la meditación, a través de despertar esa nueva creatividad que decíamos ahorita en este proceso, el chiste es, o la clave es, llevar tu emoción negativa, que normalmente las emociones negativas por sí solas son como medio fuertes, así como exageradamente naturales, pero para mal. Entonces lo que queremos hacer es cambiar, como si tuviéramos una balanza en donde la emoción negativa está teniendo un poder muy impresionante y lo que hacemos o lo que sugerimos hacer es busca ese medio que te produzca un equilibrio y que por su simple naturaleza, ya sea bailando, cantando, meditando, leyendo, creando, buscando a lo mejor ese despertar de un nuevo emprendedor, ahorita que decíamos de esas oportunidades que nacen bajo un confinamiento, pues está ahí, es el descubrir aquello que a lo mejor no sabías que eras muy bueno y que ahora te gusta hacerlo, disfrutas y puede ser un nuevo negocio. Entonces, la idea es, para que una emoción sea ecológica, decía Brisno ahorita, es que te haga bien a ti y que le haga bien a los demás. Es decir, que lejos de estar toda
enojada o gritona, mandona, frustrada, enojada, o toda triste, decaída, cero productiva. Entonces, cambiemos el enfoque y volteemos a ver aquello que sí puedo ser, que sí quiero hacer, que sí me despierta esa mejor versión de nosotros mismos. Porque acuérdate que la mejor versión de cada uno de nosotros es feliz. Entonces, el buscar con todo lo que tienes como recurso dentro de ti, buscar ese equilibrio, o sea, es darle el poder a la parte positiva que tienes dentro de ti para que esa emoción negativa poco a poco vaya cediendo. Y lo puedes hacer de verdad tan sencillo como buscando aquello en lo que pierdes el tiempo y lo disfrutaste hacer, es decir, aquello que es tu mejor pasión. Por ejemplo, ¿qué cosas disfrutas realizar tanto que pierdes la noción del tiempo? Entonces, si tú estás en una emoción intensamente negativa y haces eso que te encanta hacer, te aseguro que la emoción negativa va a perder poder y entonces todo aquello bueno que estás haciendo, porque es una orden que le estamos mandando al cerebro de, hey, no es por allá, es por acá, concéntrate en lo que estás haciendo ahorita, aquí, y disfrútalo. Y entonces brota esa emoción y se convierte en algo ecológico, porque entonces obtienes un bienestar y dejas de estar molestando al de enseguida con tus rollos mala onda, y entonces se convierte en una emoción ecológica. Qué interesante este tema. La verdad era un tema pues nuevo para mí en esto de las emociones y les agradezco que lo compartan con nosotros. Las emociones me parecen un tema bastante interesante, como también lo mencionan en este periodo de pandemia mundial y de confinamiento. Y bueno, para finalizar, me gustaría hacerles una consulta. Si describieran el home office en una palabra, ¿cuál sería? Ta, 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 ta. Y suenan los grillos y los perritos de fondo. Ah, en una palabra. Descubrimiento. Esa sería mi palabra. Para mí ha sido un reto. Como así el prueba superada, ¿no? El enfrentar todo lo que, hablando sobre todo de emociones, cómo nos ha llevado esta nueva tendencia laboral a aprender pues diferentes estilos, diferentes modalidades y sobre todo a descubrirnos. Creo que esa, a lo mejor mira que esa pudiera ser mi palabra, descubrirme. No. Ah, fue un reto que me llevó a descubrirme. Independientemente de pandemia, ¿no? Descubrimiento, cuando estás en casa, en home office, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De entornos, de acciones que puedes hacer o de lo multifacéticas que nos podemos convertir de manera positiva, ¿no? Multitask, ¿no? En casa, entonces, pero es padre, muy, muy padre. Bueno, por mi parte, pues ya tengo algunos años en home office y es interesante. Muchas gracias, Brisna, Erika, muchas gracias por esta entrevista, por compartir con nosotros sobre este tema tan interesante como son las emociones. Les agradezco infinitamente. Síganlas en redes sociales. Si gustan compartir sus redes sociales, ¿cómo pueden seguirlos? ¿Cómo pueden seguirlas? Sí, nos encuentran como CAIB Desarrollo Humano, así, CAIB con K. CAIB Desarrollo Humano, ahí pueden encontrar información para el crecimiento personal, laboral, consultoría organizacional en el tema emocional y de trabajo en equipo. Entonces, así nos encuentran y ahí estamos a la orden también, a distancia de un clic, ahí de mandarnos un inbox. Muchas gracias, Brisna, Erika. Juntas, CAIB. Hasta la próxima. Juntas, CAIB. Muchas gracias, Luisa. Un placer, gracias, Luisa. Saludos a todas las chicas de Mujer Son. Un abrazo inmenso. Gracias.